Somos el grupo 3 de la asignatura de señales. Los integrantes somos Fabián Zavala. Rodrigo Gómez. Eloy Chavarro. Nos correspondió el ejercicio número 6. Para el circuito mostrado en la figura A, encuentre la función de transferencia Hs igual Ys sobre X de S. Bueno, para este circuito para hallar la función de transferencia, lo que vamos a hacer es aplicar el análisis nodal para el desarrollo pues del circuito. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, las leyes de corrientes, hacemos pues las respectivas operaciones que podemos ver en pantalla. Bueno, pues ya sabiendo el método de análisis nodal, tenemos cada una de las corrientes y bueno, por la ley de nodos sabemos que las corrientes que entran a un nodo son iguales a las que salen. Pues esto lo vamos a hacer en el dominio de Laplace para hallar la función de transferencia. Bien, ya teniendo x de s y y de s, pasamos a plantear lo que es el resultado de la función de transferencia, que sería la salida y de s sobre la entrada x de s. Esto nos daría el siguiente resultado, que expresado en forma compleja nos quedaría de este modo. Bueno, bien, ya teniendo la función de transferencia, pasamos al numeral b. El numeral b nos pide si el sistema es estable o no y explicar por qué. Para esto lo que vamos a hacer es partir de la misma función de transferencia hallada. Vamos a calcular los polos de la función de transferencia para así poder hallar la región de convergencia. Pues bien, teniendo los polos de la función de transferencia, pasamos a hallar la ROC para hacer el bosquejo de la misma. Y ya teniendo la representación de la región de convergencia, se identifica que el sistema es estable porque sus polos son finitos y la región de convergencia contiene el eje J omega. Bien, dicho en otras palabras, la transformada de Laplace es la misma transformada de Fourier para el caso particular de S igual a J omega. Esto nos dice que existe la transformada de Fourier, por lo tanto el sistema es estable. Numeral C nos dicen que si I sub L de 0 más es igual a 2 amperes y B sub C de 0 más es igual a 1 volt, encuentre Y de t sabiendo que X de t es igual a coseno de t por U de t. Lo primero que tenemos en cuenta es que la función de entrada X de t es una función propia. Por lo tanto, podemos aplicar lo siguiente. De la función de transferencia, procedemos a despejar y de s, aquí ya mencionada. Y de la función de entrada, sacamos la magnitud y la fase. Y escribimos el S igual a J omega. Pero entonces como el omega, la frecuencia de la función coseno es 1, entonces S es igual a J. S lo reemplazamos en la función Y de S. Pero entonces como S es igual a J omega, entonces me quedará YJ. Para este caso en particular donde omega es 1. Eso nos produce un número complejo, pero lo escribimos de la forma fasorial para identificar la magnitud y la fase. Entonces, como venía mencionando anteriormente, que la función coseno es una función propia, entonces cuando entra a un sistema L y T, una función propia, la salida es la misma función multiplicada por un valor propio. Ese valor propio es, en este caso, el raíz de 3 sobre 13.
raíz de 13 sobre 13, lo cual lo multiplicamos por la función y le sumamos la fase. En este caso la fase es menos 146.3099, y así obtenemos la respuesta particular de esta función de entrada. La respuesta particular quedaría de la siguiente forma: y particular igual a raíz de 13 sobre 13 coseno de t menos 146.3099 grados. Teniendo la parte particular, la respuesta particular, que es una parte de la respuesta total, procedemos a hallar la respuesta homogénea, para la cual sumarla a la particular y obtener la total. La homogénea la hallamos primero, valga la redundancia, hallando los valores o polos de la función y de s ya despejada de la función de transferencia, y notamos que los polos son complejos. Ya que los polos son complejos, la forma de la respuesta homogénea en el tiempo es de la siguiente forma: y homogénea igual a e a la menos un cuarto de t por k1 coseno de 0.4330t más un k2 seno de 0.4330t. Observamos que tenemos dos constantes, las cuales no conocemos, pero como en el ejercicio nos daban las condiciones iniciales, procedemos con ellas para hallarlas de la siguiente forma. Entonces, primero, usando la condición de la tensión en el capacitor para 0 más, que nos dan que es un volt, eso vendría siendo la misma y de 0 más. Entonces, y en 0 más, reemplazamos ese valor y lo igualamos a la tensión en el capacitor en ese punto, que es igual a 1. De aquí obtenemos la primera constante, que es igual a 1.23. Ahora procedemos a derivar la función y de t. ¿Por qué la derivamos? Porque la segunda condición es la corriente por el inductor, y la corriente en el inductor la asociamos de la siguiente manera: por leyes de Kirchhoff conocemos que la corriente de entrada aún no es igual a las corrientes que salen. En este caso I sub L es igual a I sub C más I sub R. Conocemos I sub C y I sub R la podemos hallar porque tenemos la tensión, que es un volt, y un volt sobre un ohm me da un amper. De ahí I sub C sería igual a 1, deduciendo de la ecuación ya mencionada, y B sub C sería igual a un B sub C prima, a un medio de C. ¿Por qué B sub C prima es igual a esto? Parte de esta ecuación, que B sub C prima es igual a I sub 0 de 0 más, que ya la conocemos, que es 1 sobre la capacitancia, y como la capacitancia son 2 faradios, entonces sería B sub C' igual a un medio. Ahí ya hemos obtenido la segunda condición. B sub C' sería la misma Y' de t. Entonces, partiendo de eso, la reemplazamos la condición en Y' de 0 más, y obtenemos la respuesta igualándola a un medio, que fue la condición que ya hallamos. Entonces, como ya hallamos la condición, de ahí podemos despejar la K2, porque la K1 ya la hemos hallado, y de aquí la K2 nos da que es 1.8648. Entonces, ya teniendo las dos constantes, podemos escribir la forma de la respuesta total de la siguiente manera, que sería la suma de la respuesta homogénea reemplazando sus constantes más la suma de la respuesta particular. Esa suma me daría la respuesta total para las condiciones iniciales dadas. Así concluimos el inciso C del ejercicio número 6. Bueno, continuando con el inciso D,
que tenemos que hallar una expresión para y de t. Si x de t es igual a Euler a la menos un cuarto de t por el coseno de raíz de 3 sobre 4t. Primero que todo, lo que tenemos que hacer es pasar la función x de t a función de Laplace. Entonces, como nos podemos dar de cuenta, la amplitud de esta función es 1 y no tiene un ángulo, es decir, entonces en Laplace sería 1 a 0 grados. Y ese 1 sería igual a menos un cuarto más raíz de 3 cuartos de j. Pero tenemos que tener un poco de cuidado al momento en esta función, debido a que es una función de amortiguamiento, entonces, y por ser real, una función real, entonces también tiene una conjugada, es decir, la S2 que nombramos acá en este caso, que sería igual a menos un cuarto menos raíz de 3 cuartos de j. Eso más adelante lo explicaremos para ver cómo salió. Bueno, de la función de transferencia anterior, tenemos que esta función. Entonces, ahora para despejar y de s, para hallar la y de particular, entonces reemplazamos los valores de s1 y de x inicial, que sería 1 a 0 grados, y estos valores. Ahora hallamos la y de p1, que sería igual a 96.1538, pero como tenemos una S2, entonces decimos que y de p total es igual a y de p1 más y de p2, pero al momento de reemplazar los valores de la función de transferencia de S2, nos dimos cuenta que es la misma de la y de p1, entonces por tal motivo la y de p total va a ser 2 veces la y de p1. Entonces, al tener esto y por función propia, al saber que el valor dado es un valor propio, que no tiene un ángulo, entonces obtenemos una y total, que es la y que tenemos en estos momentos acá. Prosiguiendo con el ejercicio, entonces nosotros sabemos que una y total, que sería la respuesta completa, sería la y homogénea más y la particular. Entonces ahora nos vamos a dedicar a hallar la y homogénea. Como vemos aquí arriba, que la S1 nos da una función real más una imaginario, entonces por ecuaciones diferenciales nosotros incluimos este valor de Euler a la menos un cuarto de t por K1 del coseno de raíz de 3 cuartos de t más K2 por el seno de raíz de 3 cuartos de t. Esa sería nuestra y total. Como no nos dan ecuaciones iniciales y nos piden hallar una expresión, entonces esta sería nuestra respuesta total. Ahora, como les había dicho anteriormente que le iba a explicar cómo hallábamos S1 y S2 para un valor amortiguado, entonces podemos expresarla de esta forma. Primero que todo, la función x de t podemos pasarla el coseno en la forma por función de Euler, por funciones de Euler podemos expresarlas de esta forma. Al momento de aplicar identidades de Euler y haciendo unos cálculos, podemos llegar a esta expresión, en donde, como podemos dar de cuenta, ya salió nuestra función S1 y S2, que fue lo que llamamos en este momento acá, que es lo que llaman función, como es una función amortiguada, es lo que llamamos S1 y S2. Ahora, por función propia, en un sistema lineal e invariante en el tiempo, tenemos que si a la entrada tenemos una exponencial, como en este caso Euler a la s sub 0t, nuestra salida va a ser la misma función Euler a la s sub 0t por la función de transferencia evaluada en s sub 0, que fue lo que hicimos anteriormente y hemos venido haciendo en los puntos anteriores. Al momento de nosotros evaluarla en este punto, tenemos estos valores, y por tal motivo, al volverla a función coseno, tenemos la misma respuesta anterior. Con esto ya se ha terminado este punto y muchas gracias.